Señores y señoras, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? ¿Cómo les trata la vida? ¿Cómo les trata el día? ¿Cómo les trata la hermosa oportunidad de estar aquí? Yo me llamo El Rey Meister y hoy llegó el día. Llegó el día. Es el día del gran derby contra el Colo-Colo. Y como lo dice el entrenador, perder frente al Colo-Colo no es una opción. Debemos seguir haciendo lo que hacemos y ganar. Debemos estar concentrados, correr como no hay nadie. Y un derby y no se gana solo con las técnicas, pero también con las tácticas. Así que es toda la pasión que debemos meter en el partido y ganar hoy. No habrá otro. No nos queda otro. No hay otra opción. Bueno. Se avecina un derby calientito en el estadio del Colo-Colo. Para los que no sepan, van como 20 años, 18 o 20 años que en la vida real, insisto en eso, que la U de Chile no gana los partidos frente al Colo-Colo en su estadio. No le gana por el campeonato. Y bueno, eso puede, cuando sos hincha, puede ser una preocupación muy real, porque es difícil encontrarse con la realidad de los que nunca ganan. Siempre sabes que cuando vas ahí, bueno, te toca perder, porque ellos van a hacerlo todo para estar mejor que ti, que también hay que decirlo, tú también te vienes abajo cuando aparecen las cosas. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos de ganar el partido en la Play, en el PS 2020. Así que, bueno, vamos a ir con el equipo mejor y con los jugadores más frescos que hay para poder así celebrar este partido. Ellos también tienen buenos jugadores. Son cuartos en la liga actual. Nosotros somos primero, pero como lo saben, en un derby no se vale todo esto, ¿eh? En un derby se vale la pasión, la garra, la energía, la intensidad que le das al partido para ganar. Porque hay derby donde a veces llega el otro en último y gana el que estaba mejor. Mírame el estadio, mírame, lienazo en el Monumental de Colo-Colo, lienazo. Y va a venir el equipo que juega de local, el equipo del pueblo, el Colo-Colo. Juega Orión. Bueno, si juega Orión tenemos opciones. ¿Eh? Tampoco es que es un portero bárbaro, ¿eh? Hay opción, hay vida, hay manera de poder ganar hoy, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos. Mírame este recibimiento. Ambas afición en el estadio. Sería bien que en la realidad llegamos a más comprendernos, más hacer las cosas bien, porque el fútbol es de la gente, el fútbol es de disfrutar y todos amamos a nuestros equipos, todos amamos hacer las cosas bien. Así que tenemos que hacer las cosas bien y no tirarnos pelotazos o a ir a cagarnos a trampadas, porque eso no merece. Esperamos que hoy vamos a ganar y bueno, porque tenemos un buen equipo. También se hizo el sorteo para los octavos, así que después del partido vamos a ver quién nos toca para los octavos. Bueno, ha llegado el día y arranca el partido. El Colo-Colo que recibe a la U de Chile. Estamos en el gran derby, el clásico de Chile. Y se viene la pelota con Valdivia para Pavés. La toca la iniciativa el Colo-Colo. Mete la pelota ahí Barrios. Aparece Ubisha con Martínez cuida la pelota que la mete para, mete adentro.
No llegará Espinosa. Recupera la defensa. Mete la pelota arriba. La defensa que juega como puede, ¿eh? Mete para Saurale. Saurale para Gutiérrez. Abre ahí a la banda. Llega la pelota hasta Pavé. La tocan ellos y la cuidan, ¿eh? La tocan ellos y la cuidan. Viene Campos. Mete la pelota para Opaso. Mete para Volados. Un paso, una de las cibles de Bebeto. Viene la pelota, mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Colo Colo! ¡Gol! En propia puerta. Gol de Vendeño. Quiso rechazar la pelota, pero se le tocó al último. Porque el 9 ahí metió la pierna. Metió la pierna. Uy, 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 uy. Y Herrera al piso otra vez. Pero Herrera no entiendo qué hace como arquero número 1 en este equipo. Nunca está donde se le espera. Bueno, 1-0. Gana el Colo Colo. Vamos a tener que jugar mejor. Vamos a tener que estar letal. Porque como les decía, es un derby y los derby no hay explicaciones. Hay que ganarlos sí o sí. Y si nos pueden hundir, nos van a hundir, ¿eh? Y de momento, esto se parece a la vida real, ¿eh? Viene la pelota, pero recupera Martínez. Martínez mete la pelota para Denis. Uy, como subió desde atrás. Viene la pelota, recupera Boseyu. Aparece con la pelota para que cambia todo. Llega hasta Denis. Denis, no hay falta. Mete para Ubisha. Ubisha. Gol, 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 gol. ¡De la U de Chile! ¡Para empatar el partido! 3 minutos después de que marquese el primero el Colo Colo, empate el partido Ubisha y ahora es 1-1 para ambos conjuntos. La sangre fría y la cabeza fría de Ubisha que dan el empate a la U de Chile. Vamos que se puede, vamos que es un partido donde hay que meterlo todo. Un derby que arranca, si no puede ser solo un buen derby. Viene Aguilera, recupera varios. ¿Qué pita el árbitro, por favor? ¿Qué pasa, señor árbitro? ¿Dónde está la falta ahí? ¿Dónde está la falta? No puede ser. ¿Cómo eso puede ser falta? Van a venir ellos, ¿eh? Con Valdivia mete la pelota ahí arriba. Rechaza Espinosa. Recupera Valle. Valle mete para Opaso. Opaso que mete atrás para Vilches. Vilches. Aparece Espinosa. Se la lleva Espinosa. Espinosa mete ahí. Aparece Ubisha. Va con todo Ubisha. Recupera Saurale. Saurale que se metió ahí para complicar las cosas. Viene Barrios. Mete la pelota. Ubisha que la recupera de los pies de un Saurale. Pero Saurale reaparece otra vez. Mete la pelota arriba. Rechaza la defensa. Recupera Volados para el costado. Frente a Boseyu. Recupera Boseyu. Mete para. Arriba para Ubisha. Ubisha. Ubisha toca la pelota, la cuida. Aparece Martínez. Martínez. Atarorion. Atarorion. La quiso picar Martínez. La quiso picar Martínez porque era la solución más sencilla que se nos ocurría. Y hasta Orión para meter la pelota en córner. Vaya derby que se pone lindo. Va a venir Espinosa con el córner. Mete el centro. Cabeza la Vendeño. Rechaza la defensa. Aparece Boseyu. Mete atrás para. El 10 que levanta la pelota. Ubisha. ¿Qué pita el árbitro? ¿Qué señala el árbitro? Fuera de juego.
Fuera de juego, señala el árbitro. Bueno. 1-1, minuto 30 del partido. Hermoso derby. Aparece el hombre de Dinamarca. La toca para Deni. Deni que la mete para Ubisha. Va Ubisha. Centro de Ubisha hasta Deni. No se puede meter a la cabeza. ¿Cómo se puede ser tan malo en este último momento? Viene Pavel. Se viene la contra con Aguilera. Recupera el hombre de Dinamarca. Mete para Espinosa. Abre para Ubisha. Saurale. Para salvar al Colo Colo. Le dieron una oportunidad solo, metió el gol y ahora todos están encerrados con Ubisha. Viene la pelota con Aveldaño. Aveldaño. Pero vuelve en el partido Aveldaño, por favor. Deja de hacer tonterías. Viene Deni. Deni para Espinosa. Como la tapó Paso. Como la tapó Paso. Porque esa si se pasaba había oportunidad para el gol. Viene la pelota. Mete ahí Aguilera. Pero ¿cómo está solo ese? Viene Paves dentro del área. Recupera Vitor. Vitor que mete con Espinosa. Espinosa arriba con el 9. El 9 que mete ahí a la carrera para Ubisha. Llegará Ubisha. Centro para ¡fuera! ¿Cómo? Se salvó el Colo Colo del segundo. Se salvó el Colo Colo del segundo. No puede ser. Estuvo cerca. Estuvo pero muy cerca. ¡Qué derbi! ¡Qué derbi! No hay nadie que se da por muerto aquí, ¿eh? No hay nadie que se rinde por aquí. Viene la pelota. Recupera la U de Chile. Mete ahí. Aparece Ubisha. Recuperan ellos. Viene la pelota ahí arriba. Valdés. La toca Vitor. Vitor con Boseyou. Boseyou para Espinosa. Viene Espinosa. Abre para Deni. Deni. Vuelve a meter para Espinosa. Espinosa. La recupera Campos. No sabemos cómo, pero la recupera. Viene la pelota. Devuelve para Espinosa. Espinosa. Mete la pelota para Ubisha. Ubisha. No hay falta. ¿Cómo que no hay falta? Si lo derrumbaron. Final de la primera parte 1-1. Ay. ¿Cómo no había falta? Qué buena primera parte, ¿eh? Intensidad, energía, voluntad de ambos. ¿Cómo ellos pueden encontrarse con un gol cuando no patearon una vez al arco? ¿Cómo ellos pueden encontrarse con un gol cuando no patearon una vez al arco? Es increíble el fútbol. Es increíble el fútbol. 1-1 y arranca la segunda parte. Viene la pelota con Martínez. Martínez con Barrios. Barrios. ¿Qué dice el árbitro? Pelota para el Colo Colo. Viene Pavé. La intensidad. La pelota para Valdivia. Abre para Volados. Volados frente a Boseyou. Se la lleva Boseyou. Toca la pelota. En último la U de Chile será un pelota para el Colo Colo. Viene paso para la banda centro. Rechaza Aveldaño. El rebote para Pavé. Sigue Pavé. ¿Qué dice el árbitro? Corner. El rechazo. Vamos a ver dónde había el corner. Apareció Pavé ahí. Sí. Vitor la tocó en último. Bueno. El corner. Va a venir Valdivia. La jugaron ambos. Con un paso. Va a venir paso. Mete la pelota para Chávez. Recupera Vitor. Sale a la contra con Deni. Deni demasiado lento. Viene Espinosa. Árbitro. ¿Cómo no hay falta? Es increíble. No pita una dividida para nosotros. Es increíble. Viene la pelota con Paredes. Paredes mete para el 24. Gol. Herrera es una máquina de no parar una pelota. Es increíble. Gol.
Aguilera. Gol del Colo Colo. ¿Cómo lo ganó? ¿Cómo lo ganó? Barrios, ¿qué hizo Barrios? Se enfocó a la pelota y se olvidó de Aguilera. Y Herrera ahí, no ataca una Herrera. Nunca llega, es increíble. Espero que en la vida es mejor portero que en el videojuego, porque es increíble como no ataca una. Viene la pelota con Denny. Mete para Ubisha. Sale la pelota. Es increíble. Viene la pelota Pave. La tiene Campos. Mete para. Recupera un paso. Se vinieron arriba y encontraron las fallas. Viene la pelota con Paves. Valdivia. Uy, muy bien. Con Valdés. Valdés para Gutiérrez. Recupera Barrios. Abre la pelota Barrios para Ubisha. Corre Ubisha. No llegará Ubisha. Viene la pelota con Orión. Recupera Veldaño. Denny. Mete para Martínez para Ubisha. Uy, falta. ¿Cómo no hay falta? ¿Cómo que no? Recupera la pelota Espinosa. Mete para Boseu. Viene Denny. Uy. Aparecieron todos, para no dejar que chuta la pelota. Viene el hombre de Dinamarca con Espinosa. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué gol del número 7! ¡Vaya disparo que me echó! ¡Vaya chute que me echó con toda la decisión del mundo! ¡2-2! ¡Empata la U de Chile! ¡Eso es un derbi! Hay intensidad, hay voluntad, hay de todo. Esto es un derbi. Vamos a hacer cambios porque queremos ganar. Ellos ya hicieron 2. Ahora viene Suazo para un paso. Nosotros también vamos a hacer cambios. Ubisha y Para ya no pueden. Vamos a meter a Guerra. Oros. Y bueno, a esperar que va a quedar un cambio para Leiva. 2 cambios. Hay que hacerlo, niños. Hay que hacerlo, chicos. Por lo menos tenemos que romper la sequilla de la realidad. Tenemos que ganar en el videojuego. Viene la pelota con el Colo Colo. Mete la pelota arriba Valdivia. Recupera Espinosa. Se viene Espinosa. Viene Oros. Viene la oportunidad. Oros frente a Orión. Orión. No lo cante, no lo grite. Orión. Recupera Boseu. Viene Boseu. Mete el centro para Orión. Ay. Queda 15, un poquito más de 15 minutos. Vamos a llegar del final. Viene la pelota y el derbi todavía no tiene ganador. Viene para Aguilera. Recupera Barrios. Mete la pelota para nadie. Barrios aplica. Tiempo, por favor. Vamos a hacer un cambio. El último. Sale Martínez. Entra Leiva. Vamos a intentarlo. No hay que tener. No hay. El que tiene temor que se vaya. No hay que tener temor. Y Marina sé si es Leiva que cambia el partido. Uy. Viene la pelota. Mete al Alarcón. Atrás para Saurale. Viene al Alarcón. Mete para Pavé. Va a venir la pelota, sigue aquí. Aguilera.
Sigue la pelota para ellos. Aparece Alarcón. Corre Leiva, corre Leiva, corre Leiva. ¡Falta! Señor árbitro. ¿Cómo no hay falta? ¿Cómo no hay falta? Vuelve a reanudar Herrera. Mete ahí arriba para Denny. Corre Valdés, aparece Espinosa, pero se la lleva Valdés. Viene la pelota, mete atrás. Mete la pelota, Colo-Colo en el medio, aparece Valdés. Corre la pelota ahí. Vuelven atrás, mete Valdivia. La toca para Paredes, Paredes, Paredes. Abre para el costado, Suazo, Suazo, Suazo. Frente a Boseyou, centro de Suazo. Aparece Vitor. Y aparece el hombre de Dinamarca y se va a la contra. Viene la contra, toca Denny. Toca para Espinosa. Viene Espinosa. Espinosa. Mete para Denny. Denny para Leiva. 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 Gol, 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 gol. Estamos viviendo la emoción del pibe, del chico que entró, ingresó hace 5 minutos y que está ganando el derbi para la U de Chile, que se adelanta por primera vez en este partido. La U de Chile está ganando 13-2 y queda 5 minutos. Y ahora a no hacer el tonto, a no perderse el partido. Viene Saurale. Saurale mete atrás para Pavés. Saurale con la pelota. Aparece Campos. Vienen ellos. Suazo. Viene Volados. La toca Valdivia. Valdivia que abría para Volado, pero le gana primero Boseyou. Vuelve atrás con Herrera. Herrera arriba. Mete, recupera Leiva. Leiva con Denny. Denny no puede, Denny lo dio todo este partido, está cansado. Se merece todo, Denny, se merece todo. La pelota para nosotros, queda 2 minutos de añadido. Queda 2 minutos de añadido. Viene Aveldaño. Mete la pelota. Falta. Falta de Paredes. Hay frustración. 1 minuto y 30 queda. Hay frustración y es bueno eso. Hay frustración del parte suyos y es bueno eso. Va a meter Barrios. Arriba aparece Denny. Toca la pelota ahí. Recupera Aguilera que vuelve atrás con Orión. ¡Y se terminó! ¡Victoria de la U de Chile! ¡Victoria del superlíder! ¡Victoria del equipo que se lo mereció! Y por fin, y esta vez en la realidad, la U de Chile, al menos en el videojuego, ganó. Ganó y se lo mereció. Se lo mereció, intentó muchísimo más. Pero hermoso partido. 3-2. No fue un partido sencillo para nada. Pero al fin ganamos. Y como le decía, imagínense que lo gana Leiva. Imagínense que lo gana Leiva. Y lo ganó Leiva. Es increíble. La U Concepción empató. La U Católica empató. ¿Dónde está el Coquimbo ahí? Ah, el Coquimbo empató con la U Concepción. Así que nos adelantamos de 3 puntos. Muy bien. Muy bien. Muy bien esto, Qué partido. Palestino sigue sin ganar. Es increíble. Empata y no gana. El Colo-Colo que baja de un lugar y es quinto. Muy bien, muy bien. ¿Qué partido hemos ganado? ¿Qué partido hemos ganado? Uy, partido frente a Antofagasta. Y habrá que volver a llamar a la unidad, ¿bien? Mensajes. Hay una oferta para Boseyou, ¿ok? Vamos a ver la oferta. Sabiendo que Boseyou no se va para nada. Bueno, no dan el dinero, así que no se va Boseyou para nada. Vamos a ver quién nos tocó en el sorteo
para la Libertadores. Así que vamos a ver. Y con eso nos vamos a separar hoy. Eliminatorias. Vamos a ver. La U Católica. Oh, otro clásico chileno. Pues, señores, los amo mucho. Hemos ganado el partido. Estamos punteros. Cada vez más líderes. Danle me gusta al video. Comparten el partido. Suscríbanse y nos vemos en un próximo partido. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es para nosotros, para ustedes. Y es algo que hacemos juntos. Así que dale muchísimo cariño y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!